buenas tardes, bienvenidos hoy a Iglesia en Casa. Hoy comenzaremos el gran estudio bíblico donde Dios va a tocar nuestro corazón, donde Dios va a tocar nuestra vida y lo principal va a ser un encuentro personal con cada uno de nosotros. Así que damos paso a Sonia Martín del Águila para que nos traiga ese gran estudio bíblico. Muy buenas tardes y que el Señor os bendiga. Ya estamos a jueves, como bien ha dicho Miguel, y ha presentado el estudio bíblico y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que hable a nuestra vida y sobre todo que nos permita entender aquello que tiene preparado para nosotros. Gracias, Padre, gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Yo te pido ahora yo poder ser clara, Padre, a la hora de transmitir tu palabra, Señor, que se pueda entender y que sobre todo aquellos que escuchen reciban de ti. Quiero ser un canal limpio para ti, Señor, para servirte, para trabajar para ti, Padre, y que lo haga con la mayor excelencia, Señor. Gracias porque sin ti nada soy, Señor. Ahora te pido que tu Espíritu Santo nos acompañe a cada uno de nosotros y nos dé aquello que nuestra vida necesita. En el nombre de Jesús. Amén. Y hemos dicho que íbamos a hablar de la segunda parte de Ezequiel. Y la semana que viene tendremos la tercera parte. Y vamos a recordar un poquito quién era Ezequiel. Ezequiel fue un profeta del exilio. Cuando él era solo un joven que se preparaba para ser sacerdote, vino un exilio enviado por el rey Nabucodonosor y lo arrebató de su tierra y se lo llevó al exilio. Allí en el exilio empezó su ministerio, allí en el exilio se casó, tuvo hijos. En aquel tiempo el pueblo estaba esclavo en ese exilio. Y básicamente ese es el contexto histórico. Y hoy nos vamos a ir a Ezequiel 17. Y como bien leemos en el texto que tenemos, dice parábola de las águilas y la vid. Vamos a ponernos en contexto y vamos a entender que las parábolas no existen. Las parábolas no son historias reales. Las parábolas son una manera de hablar para que unos se enteren y otros no. Es un lenguaje como estamos acostumbrados a escuchar a Jesús. Pues no vamos a leerla de golpe, sino vamos a ir versículo a versículo. Esta parábola de las águilas y de la vid va dirigida al pueblo de Israel. Es específica para ellos, ¿de acuerdo? Sabemos que hemos dicho que el profeta Ezequiel profetizaba a los del pueblo de Israel, a los que no eran del pueblo de Israel y a los dirigentes del pueblo de Israel. Pues esta profecía es dirigida hacia el pueblo de Israel. En el versículo 3, vamos a leer hasta el 3, dice: vino a mí palabra de Jehová, diciendo: hijo de hombre, propone una figura y compone una parábola a la casa de Israel. Y dirás: así ha dicho Jehová el Señor, una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo de cedro. La gran águila, el gran reino o rey, está hablando de Babilonia, representa Babilonia. Babilonia es el que hace el exilio contra Israel. El rey Nabucodonosor es rey de Babilonia, es decir, que la gran águila representa Babilonia. Aquí está hablando de cómo Babilonia los iba a apresar, de cómo los había apresado y cómo Babilonia destruyó tanto Moab como otras ciudades, pero ahora estaba allí, en el pueblo de Israel. Dice que tomó el cogollo en lo alto del cedro. Y está el águila que dice que llega hasta lo alto del cedro. El cedro en esta parábola significa o representa Jerusalén, ¿de acuerdo? Y Dios les está diciendo en este versículo que Él es el que está permitiendo que Babilonia tenga en el exilio y destruya a Israel. No es cosa del enemigo, como estamos acostumbrados a decir, o no es cosa de que tengamos muy mala suerte, no. Es cosa de Dios
que él estaba permitiendo que Babilonia estuviera atacando y destruyendo Israel. En el versículo 4 dice: arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. Cuando dice el principal, ¿de quién está hablando cuando dice del principal? Pues está hablando del rey que entonces está gobernando en Israel, que como dijimos la semana pasada, era el rey Joacim. Él estaba reinando en el momento que Nabucodonosor manda ese exilio y los manda a Babilonia. Entonces, el principal es el rey Joacim. Versículo 5. Tomó también de la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar, la plantó junto a aguas abundantes y la puso como un sauce. La palabra simiente significa semilla, ¿de acuerdo? Y está diciendo, yo he cogido la semilla y la he puesto en tierra fértil. Cuando Dios, a través de Babilonia, saca al rey Joacim del trono. ¿Y por qué digo Dios saca? Porque hemos dicho que en el primer versículo Dios dice que esto lo ha permitido él. Es decir, que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, elige a un rey. Y esto también está permitido por Dios. ¿Y a quién pone el rey Nabucodonosor para que reine en Israel? Pues pone a un súbdito de él, pone a alguien que le servía a él, alguien que sabía que le iba a poder decir todo y iba a poder hacer todo lo que él quería. Y pone a uno que le obedece, y él era Sedequías. Ahora Israel está cautiva en el exilio, el rey Joacim ya no es rey de Israel, y ahora el rey de Israel es Sedequías, un amigo íntimo del rey Nabucodonosor de Babilonia. Vaya plan tenía este hombre montado, y esta parábola está diciendo, mirad que dice, que Sedequías, este rey puesto por Nabucodonosor, era la semilla que estaba sembrando en tierra fértil, que estaba en Israel. El versículo 6 dice, y brotó, y se hizo una vid de mucho ramaje, de poca altura, y sus ramas miraban al águila, y sus raíces estaban debajo de ella, así que se hizo una vid, y arrojó sarmientos y echó mugrones. La vid de mucho ramaje, eso significa que tiene muchas hojas, tiene mucho fruto, tiene ahí, es verde y se ve súper bonita, era Israel. Y el águila era Babilonia. Entonces dice que las ramas de Israel, es decir, que Israel miraban al águila, Israel miraba a Babilonia. Esto es lo que nos quiere decir esta parábola. Y recordamos de nuevo que Dios es el que permite que Babilonia venga en contra de Israel. ¿Por qué? Porque Israel estaba desobedeciendo. Israel estaba siendo infiel a Dios. Iba a lo suyo y no miraba más que lo suyo. Pero es que Dios, la intención de Dios nunca fue destruir Israel, destruirlos a ellos. Y lo mismo pasa con nosotros. Cuando Dios permite cosas, Él no busca cosas por destruirnos, ni por matarnos, ni porque se destruya nuestra vida, no. Él lo que está buscando es el arrepentimiento de nuestra vida. Dios lo que quería era restaurar a Israel y que entrara en su voluntad y que entrara donde Él quería. Hay un versículo que dice que Él vino ¿a qué? Dice que a darnos vida y no muerte. Dice que Dios manda a su Hijo único para limpiarnos de todo pecado. Dios no quiere destruirnos, si no lo hubiera enviado a su Hijo para salvarnos, para restaurarnos del pecado. Eso es lo que tenemos que entender. Dios permite y usa a Nabucodonosor
para sacar al rey Joacim, que no era un rey bueno, y para poner otro rey que aparentemente, que humanamente le ha puesto un hombre, pero no, está permitido por Dios. Seguimos en el versículo 6. Y brotó, repetimos de nuevo el 6, ¿de acuerdo? Vemos que dice, y brotó y se hizo una vid de mucho ramaje y de poca altura, y sus ramas miraban al águila. Hasta aquí lo hemos leído. Y sus raíces estaban debajo de ella, así que se hizo una vid y arrojó sarmientos y echó mugrones. Vemos que Israel empieza a florecer, aunque dice que es de baja estatura. ¿Y por qué digo Israel? Porque hemos dicho que la vid con ramaje significa y está haciendo referencia a Israel. Sus ramas están mirando hacia Babilonia. ¿Esto por qué lo dice? Esto significa que Israel ha quedado bajo la autoridad de Babilonia y del rey Nabucodonosor. La palabra mugrón, si la buscamos, esta palabra significa vástago, significa hijo, significa fruto, un hijo. En el versículo 7 dice, había también, escuchar que dice, otra gran águila, y de grandes alas y con muchas plumas. Y he aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces y extendió hacia ella sus ramas para ser regada por ella por los surcos de su plantío. La otra águila, si hemos dicho que la primera águila es Babilonia, que está atacando a Israel, si conocemos un poco la historia del Antiguo Testamento, y si no lo sabemos, la vamos a aprender ahora, que tenía tantas plumas, esa águila tan bonita, está hablando de Egipto. Sí, está hablando de Egipto. Y Dios seguimos diciendo que Dios estaba permitiendo que Babilonia atacara a Israel, estaba permitiendo lo que estaba pasando con Egipto, y dice que esta vid está junto con sus raíces debajo. Esto significa que Sedequías fue puesto por Babilonia y porque tenía que estar pendiente de Babilonia, y por eso están bajo la autoridad, porque el rey está mirando a Babilonia. Y de repente Sedequías, dice la palabra, que se pone a mirar a otra nación, se pone a mirar a Egipto. Y recordamos que Babilonia ataca al pueblo con un exilio, no con 4 bombas, no con secuestros, no, con un exilio que dura muchísimas generaciones. Muchísimas generaciones, hasta tal punto que cuando vemos Crónicas y Reyes, como hemos dicho tantas veces, empieza con la genealogía para que el pueblo, para aquellas generaciones que no habían entendido, que habían nacido en medio de ese exilio, tuvieran identidad, supieran quiénes eran sus antepasados. Pues, como estábamos diciendo, Babilonia estaba atacando con un exilio a Israel, no porque sí, no porque estaba aburrido, sino porque Dios era quien estaba mandando ese exilio, quien estaba permitiendo ese exilio, que Dios lo dice en el versículo 3, podéis volver a leerlo, porque el pueblo era desobediente, infiel, y Dios eso no lo podía tolerar, pero como hemos dicho, no para destruir, sino para que cambiaran y que se acercaran a Él. Y no solo Israel no se arrepiente, y no solo Israel se da cuenta de que tiene que volver a Dios y tiene que ser fiel a Dios, sino que deja de mirar a Babilonia, lo que Dios había puesto, esa prueba que Dios había puesto a Israel. Pues ellos dejan de mirar a Babilonia y ahora miran a Egipto. ¿Por qué? Ya no son solo infieles a Dios, sino a Babilonia, que era la prueba que Dios le había dado. Y ahora se iban a Egipto, porque lo que querían
era que Egipto, que era una potencia más fuerte, querían alinearse, querían aliarse, querían ser uno y atacar a Babilonia porque ya era suficiente lo que estaban viviendo. No suena, ¿verdad? Hay cosas que Dios pone que tenemos que pasar, nos gusten o no, pero es que otras veces pasamos cosas sin que Dios quiera que las pasemos. ¿Esto qué nos enseña? Que tener un pie en el mundo y un pie en Dios es ser infiel a Dios. Esto nos enseña que un día ser del Espíritu y estar arriba y otro día ni acordarse de orar. Esto es ser infiel, como era el pueblo de Israel. Hemos de luchar contra la infidelidad a Dios. Lo podemos hacer mejor o lo podemos hacer peor, pero no lo hagamos siéndole infiel a Dios, al dador de todas las cosas, al dador de la vida, al que guarda nuestra alma, al que nos ha dado la oportunidad de regenerarnos. Versículo 7, seguimos hablando y al final dice que la vid juntó cerca de ella sus raíces y extendió hacia ella sus ramas para ser regada por ella por los surcos de su plantío. Esto es lo que dice la Reina Valera, pero si nos vamos a la Nueva Versión Internacional nos dice que era para recibir más agua de lo que todavía tenía. Esto nos está enseñando claramente cómo los hijos de Dios, que tenemos una fuente de vida, la fuente real de vida, que es la palabra de Dios. Seguramente a muchos no les guste lo que estoy diciendo, pero la palabra de vida, pero la fuente real de vida la tenemos aquí. La tenemos aquí delante nuestro. Esa es la palabra de Dios. Y lo tenemos todo. Tenemos la fuente directa. Tenemos al Consolador que está con nosotros, que nos revela lo que hay en las Escrituras. Y aún así, somos capaces de buscar fuentes humanas que no nos dan el agua pura y real que nos dan las Escrituras. Y por eso, y por cosas así, Dios tuvo que hacer que Babilonia atacara a Israel con un exilio, y aún así no se están enterando de nada. Se quieren aliar a Egipto para ver si ya termina el exilio. Vamos a ir al versículo 8. En un buen campo junto a muchas aguas fue plantada para que hiciese ramas y diese fruto y para que fuese la vid robusta. La intención de Sedequías, del nuevo rey de Israel, es hacer una vid todavía más grande que Babilonia para destruirla. Por eso se alía con Egipto, porque en número, en potencia, en poder era mayor que Babilonia. En el versículo 9 dice: diles, así ha dicho Jehová el Señor, será prosperada, no arrancará sus raíces y destruirá su fruto y se secarán. Todas sus hojas lozanas se van a secar. Y eso sin gran poder ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. ¿Será prosperada? Dice esta pregunta. Y ahora yo hago una pregunta. ¿Será prosperada una nación que decide desobedecer a Dios? ¿Vamos a ser bendecidos si lo único que hacemos es desobedecer a Dios y obedecer al hombre? Son preguntas que Dios nos está hablando claramente en esta tarde. Hemos de dejar de desobedecer a Dios y dejar de justificar lo que estamos haciendo. Ellos tenían la justificación delante. Pues mira, ellos son más grandes, nos alineamos y se termina. Y el pueblo de Israel vuelve a la tierra de Israel. Y volvemos a nuestra tierra y volvemos a ser la nación que éramos. Tenían la justificación. Pero no es así. No es así. Versículo 9.
y 10. Diles, bueno, ya la hemos leído. El 10 dice, y he aquí, está plantada, será prosperada, no se secará del todo cuando el viento solano la toque. En los surcos de su verdor se secará. En los surcos de su verdor. En los surcos de su verdor. Hemos dicho que era la vid con muchas hojas, muy verde y muy bonita, ¿verdad? Pues Dios no les dijo nada absolutamente, oye, ir a Egipto y aliaros a ellos y destruir ya de una vez a Babilonia, que os está haciendo la vida imposible. Dios les dijo que se quedaran bajo la autoridad de Babilonia. Se lo estaba diciendo, claro. Pero ellos buscaban su propio ¿qué? Su propio verdor. Que la vid diera fruto, que la vid fuera bonita. Eso es lo que está hablando esta parábola. Puede ser que sea complicada, pero si no hay más, es palabra de Dios. Israel está mirando a Egipto y están haciendo un mundo ficticio, alabándose y destruyendo Babilonia, y que aquí se vea yo. Y esto nos habla de lleno a cada uno de nosotros. Estamos bien donde estamos porque somos reconocidos donde estamos y porque ya la vida ya me va bien así, ¿para qué me voy a complicar más? ¿Y si Dios te dice que te compliques la vida? ¿Desobedecemos por amistad? ¿Desobedecemos por apariencia? ¿Desobedecemos? ¿Por qué estamos desobedeciendo? ¿O no desobedecemos? Gloria a Dios. Ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era que padecieran un exilio, porque tenía algo que enseñarles. Pero ellos, vamos a destruir Babilonia, que nos están haciendo la vida imposible. También habla, ¿verdad, esto? Todos creemos que todos nos atacan a nosotros. ¡Ay, lo que me ha hecho! ¡Ay, yo no me lo esperaba de esta persona! Era tan cercana a mí. Dios está por encima de nuestro entendimiento, de nuestras decisiones y de nuestra voluntad. Así es. Versículo 10. Y he aquí, está plantada. Será prosperada. Estamos leyendo de nuevo el versículo 10. Está plantada, será prosperada, no se secará del todo cuando el viento solano la toque. En los surcos de su verdor se secará. En su cabezonería, ahí se secará. Sigue por donde vas, que ahí en tu obstinación acabarás seco, sin verdor, si no haces la voluntad de Dios. No es correcto buscar nuestro propio plan, nuestro propio bien, nuestra propia voluntad fuera de las Escrituras. Tenemos la fuente de vida y estamos empeñados en pedir a nuestro pastor que ore por nosotros. Tenemos la fuente de vida y no hacemos más que meternos en YouTube a escuchar barbaridades, a escuchar cosas que no tienen nada que ver con Dios. Y al ver Nabucodonosor, el rey de ¿quién? De Babilonia, lo que Israel quiere hacer con Egipto, mirad qué pasa. Aquí lo vamos a leer, versículo del 11 al 21. Luego especificaremos 3 versículos, pero vamos a leer del 11 al 21. Y dice: y vino a mí palabra de Jehová diciendo, di ahora a la casa rebelde que no habéis entendido qué significan estas cosas. Dile, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a tus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Dios fue el que lo hizo. Tomó también a uno de la descendencia real e hizo pacto con él y le hizo prestar juramento y se le llevó consigo a los poderosos de la tierra, para que el reino fuese abatido y no se levantase, a fin de que guardando el pacto permaneciese en pie. Pero se rebeló contra él enviando embajadores a Egipto para que le diese caballos y mucha gente. ¿Será prosperado? ¿Escapará el que estas cosas hizo? ¿El que rompió el pacto podrá escapar? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció. Hasta el 21.
y ni con gran ejército ni con mucha compañía hará Faraón nada por él en la batalla, cuando se levanten vallados y se edifiquen torres para cortar muchas vidas. Por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto, cuando he aquí que había dado su mano y ha hecho todas estas cosas, no escapará. Por tanto, así dicho Jehová el Señor, vivo yo, que el juramento mío que menosprecio y mi pacto que ha quebrantado, lo traeré sobre su misma cabeza. Extenderé sobre él mi red, y será preso en mi lazo, y lo haré venir a Babilonia, y allí entraré en juicio con él por su prevaricación, que contra mí se rebeló. Último 21. Y todos sus fugitivos, con todas sus tropas, caerán a espalda, y los que queden serán esparcidos a todos los vientos, y sabréis que yo Jehová he hablado. Dios ve a Israel como una casa rebelde, dice la palabra. Y Dios nos puede ver a nosotros privadamente, personalmente, como casa rebelde. Dios puede ver a iglesias como casa rebelde. Dios nos pide obediencia por nuestro bien y por nuestra protección. Por nuestro bien y por nuestra protección. Repito, Dios quiere nuestra obediencia por nuestro bien y protección, para que no nos pase lo que le pasó a Israel. Cuando queremos nuestra conveniencia, que me sirvan, que me den y que a mí me alaben siempre. Por ejemplo, hay un ejemplo claro que lo vemos en la palabra, y es cuando los discípulos empezaron a irse del lado de Jesús, que era ya al final, empezaban como a dispersarse cada uno por su lado, y le dijeron, bueno, no, Jesús le dice a los discípulos, ¿alguien más se quiere ir? ¿Hay alguno más entre vosotros que se quiera ir? Que lo haga ya rápido, que se vaya si quiere. Y le dijeron, ¿a dónde más podemos ir, Dios? Si solo tú tienes palabras de vida. Palabra de vida. La fuente de vida. Esta es la fuente de vida. ¿Qué le pasó a Sedequías? Jeremías, y dirás, Jeremías, sí. Jeremías 52:11. Léelo. Jeremías 52:11. Aquí, no lo encontraba. 52:11. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías, solo se los sacó, y le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día que se murió, sin ojos, atado y en la cárcel. Eso es lo que le pasó a Sedequías, por querer ir en contra, no de Babilonia, sino de en contra de la voluntad de Dios. Así como Dios dijo que haría, lo hizo. Cada palabra, cada versículo, cada advertencia escrita en la palabra se cumple. Versículo 17 hemos leído, 17 dice, y ni con gran ejército ni con mucha compañía hará Faraón nada por él en la batalla. Faraón no hizo ni pudo hacer absolutamente nada, por mucho del poder que tenía, para ayudar a Israel. No podía hacer nada porque Dios no permitía que pudiera hacer nada. Nuestras luchas, nuestras pruebas, nuestros aguijones en la carne, nuestras situaciones, Dios las está permitiendo por diferentes motivos, por diferentes circunstancias. Y para nuestra enseñanza, aquello que pasa en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, en nuestro gobierno, incluso en nuestro país, Dios lo está permitiendo por algo. Cuando nosotros no obedecemos, Dios no nos mata, Dios no nos deja sin salvación. No estamos hablando de esto. Cuando no obedecemos, Dios sigue intentando que las cosas se arreglen, porque nunca su intención ha sido destruir a su humanidad, sino mandar a su Hijo para que su humanidad se arrepienta y se acerque a Él. Versículo 21, y todos sus fugitivos con todas sus tropas caerán a espada
y los que se queden serán esparcidos a todos los vientos, y sabréis que yo he hablado. ¿Qué significa esto de que serán esparcidos a todos los vientos? Israel, si conocemos la historia, Israel fue esparcida por todos lados. Fue esparcida, su palabra se cumplió. Y hasta la Segunda Guerra Mundial no volvió a ser nación. A día de hoy es nación, pero fue después de la Segunda Guerra Mundial. Versículo 21, otra vez hemos leído: y todos sus fugitivos con todas sus tropas caerán a espada, y los que serán esparcidos, y sabréis que yo, Jehová, he hablado. Versículo 22 y 23, así ha dicho Jehová el Señor: tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro, y lo plantaré del principal de sus renuevos, cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. Último versículo, 23. En el monte alto de Israel lo plantaré, y alzará las ramas, dará fruto, se hará magnífico el cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie. A las sombras de sus ramas habitarán. ¿Y quién entiende quién es? Es Jesús. Jesús vino a arreglar el desastre. Jesús vino a arreglar el follón que había. Jesús vino a arreglar tu vida y la mía. Y dice que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y debajo de las alas vamos a estar ahí, en la palma de su mano vamos a estar, y por eso vino Jesús. El Antiguo Testamento enfoca a la venida del Mesías. Para el que diga que el Antiguo Testamento ya pasó cuando vino Jesús, todo el Antiguo Testamento, todo esa pequeña revelación que ya había, enfoca hacia Jesús. Y hoy Dios quiere que te acerques a Él por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de aquella obra inmensa que tanto le costó a Dios, porque era su Hijo, iba a ver cómo su Hijo sufría. Iba a tener que apartar su mirada de su Hijo por todo el pecado que tú y yo cometemos y cometeremos y hemos cometido. Así que es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de entender que Dios quiere acercarse a nosotros. Esta es la palabra, este es el estudio bíblico, y deseo que te haga reflexionar, porque a mí me hace reflexionar y me va a seguir haciendo reflexionar. Os dejo para que oréis cada uno de vosotros en vuestra casa, y que el Señor os bendiga. I'm calling, maybe I'm selfish. I want you to myself, I can't help it. All mine, yeah, maybe I'm selfish. You're my ladies and I can't. Maybe I'm selfish. I want you to myself, I can't help it. Be with no one, yeah, but me, yeah, baby. Come on. To my thick chicks down in Texas, all the way to New Orleans, where the girls cook catfish. And in LA, every chick's an actress. Hollywood status with the shaded glasses. To Detroit, yeah, the place that I rest, where the ladies got asses and live sex. And Hot Atlanta, y'all, is one of the best, where they speak Southern slang and smoke cess. And New York women are way too fresh. Too much on your mind, let me ease that stress. I wish you all were mine, it's so selfish. Maybe I'm feeling myself too much, I guess. But to my ladies all across the globe, in small towns that I don't even know, to all local international codes, whether you see me in streets or catch me at shows, I'm calling. Maybe I'm selfish. I want you to myself, I can't help it.